Hola a todos. Hoy es jueves, 4 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien. Matt, quiero empezar por lo que ha pasado hoy. El anuncio de Estados Unidos de que se ha alcanzado un acuerdo entre Israel y Líbano. Entonces, ¿qué incluye ese acuerdo? Que Hezbollah debe dejar de atacar a Israel en el sur del Líbano y que no va a atacar al sur del río Litani. Además, Hezbollah, o mejor dicho, Líbano, declaró que no tiene intenciones hostiles hacia Israel y, según se informa, designó a Hezbollah como enemigo del Estado libanés. Así que todo parecía claro, pero luego Hezbollah lo rechazó y dijo: ¿a quién le importa lo que diga el gobierno libanés? La guerra sigue, y mientras Israel esté en el sur del Líbano, vamos a seguir atacando. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo ves tú la situación entre Líbano e Israel? Porque en mi opinión, es más crítica que la situación en el Golfo Pérsico, y más crítica también que la que tenemos entre Irán y Estados Unidos, en esa misma región. Tenemos, básicamente, un gobierno títere o colaboracionista en Beirut, alineado con los estadounidenses y los israelíes, que ha presentado este plan de alto el fuego. Pero eso no es más que un acuerdo entre ellos mismos. No incluye a Hezbollah en absoluto en su elaboración, así que carece completamente de sentido. Por supuesto, lo van a usar con fines de relaciones públicas, de propaganda. Mirad, Hezbollah está rompiendo el alto el fuego. Los términos del alto el fuego, los he visto, son absolutamente absurdos. Es algo directamente orwelliano. Los libaneses que luchan contra un ocupante son los que tienen que abandonar el sur del Líbano. El ocupante, en cambio, no tiene que irse del sur del Líbano. Y además tienes al gobierno libanés, que ha declarado, como decías, a Hezbollah enemigo del Estado, o la expresión que hayan usado, dando órdenes en la práctica a Hezbollah. Han establecido esas zonas piloto. ¿Quién sabe? Ni siquiera sé qué significa eso, ni de dónde sacaron ese término. Y supuestamente, el ejército libanés va a ir a guarnecer esas zonas. No tengo ni idea de qué ha pasado con la FINUL. Aún no entiendo qué va a ocurrir con la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas allí, que son unos 6 o 7 mil cascos azules. Todo esto es simplemente un acuerdo cerrado entre los estadounidenses y los israelíes, al que el gobierno libanés sumiso se ha unido. Así que es una farsa absoluta. No es más que una declaración de prensa entre tres potencias que han acordado continuar con la limpieza étnica del sur del Líbano. ¿Cuál es tu interpretación de la forma en que Israel está combatiendo en el sur del Líbano? Porque si están ganando, o si tienen la ventaja en la parte sur, ¿por qué necesitan ir a Dahiyi? ¿Por qué necesitan ir a Beirut? Atacar Beirut, si se supone que están ganando. Bueno, quieren ir a Beirut porque quieren ir a Beirut. Es decir, eso forma parte de la cuestión. Los israelíes, por varios motivos, quieren quedarse con toda la tierra que puedan y causar todo el daño posible. Quieren más territorio, porque ya sabes, la idea del Gran Israel, que se extiende hasta el Líbano, viene de hace 120, 140 años o lo que sea. Y bueno, también pensando en el futuro, si en algún momento, aunque ahora mismo estamos especulando, porque no veo que eso vaya a pasar, y creo que tú tampoco. Pero supongamos que hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin a todas las guerras en Oriente Medio, incluida la guerra entre Israel y Líbano. En ese caso, los israelíes querrán tener todo el terreno posible bajo sus pies. Querrán tener, como ellos mismos dicen, hechos sobre el terreno, ¿verdad? Querrán tomar todo lo que puedan. Así que, si piensas que en 60 días va a haber un acuerdo, un pacto que ponga fin a las guerras, la idea es, consigamos todo lo posible en esos 60 días. Ya sabes, quiero decir, tampoco creen ni tienen intención de avanzar con sus fuerzas terrestres hasta Beirut. No tienen la capacidad para hacerlo.
Pero entonces, ¿por qué necesitan bombardear Beirut? Pues para aterrorizar a los libaneses y forzarlos a rendirse. Es una forma de presionar al gobierno libanés, de infundir miedo en la población, de intentar dividir al país y quizá incluso provocar una guerra civil. En definitiva, devolver el Líbano a los años 70 y 80, si pueden. Así que, si los israelíes creen que con eso ganan, lo que consiguen es someter a la población libanesa, bombardeando Beirut y otras ciudades. En concreto, atacarían zonas que simpatizan o están aliadas con Hezbollah, pero algunas de esas bombas acabarán cayendo fuera de esas áreas. Así que no se trata solo de aterrorizar al enemigo, sino también de intentar crear una brecha entre los distintos grupos dentro del Líbano y conseguir que se culpen entre ellos. La idea es que las bombas israelíes se atribuyan a las acciones de Hezbollah, que si no fuera por Hezbollah, Israel no estaría bombardeando. Ese tipo de razonamiento, ese argumento. Y eso es algo que los israelíes creen que pueden aprovechar, que pueden usar para intentar, una vez más, så genomgivning provokord datastapper en spori för thal with this even said. Bueno, yo creo que estamos viendo algo de eso también. Y hay que recordar que se llama la doctrina Dahiyya por una razón. Porque fue ahí donde los israelíes establecieron este concepto de operaciones, esta doctrina que consiste en bombardear a civiles por el simple hecho de bombardear civiles, matar, mutilar y destrozar a hombres, mujeres y niños, solo con ese propósito, ¿no? La idea es una campaña de terror. Y los israelíes, desde luego, han sido muy eficaces creando campañas de terror, especialmente en el Líbano. Si miras cómo actuaron en los años 80, ya sabes, con el uso de artillería, bombardeos, tanques, pero también con el uso de milicias y de coches bomba, ¿verdad? Esas eran las tácticas israelíes que vimos entonces, con la idea de intentar aterrorizar a sus oponentes hasta que se rindieran. ¿Cómo viste todo eso? Me refiero al anuncio de Israel, luego la reacción de Irán y después la llamada telefónica entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump, de la que informó Axios. Según esa información, Trump le habría dicho a Netanyahu algo así como: "La única razón por la que no estás en prisión es por mí. Y sin mí, Israel estaría destruido". Ese tipo de disparates que él suelta. Y esto fue lo que dijo Benjamin Netanyahu sobre esa llamada. Hablemos de la llamada que tuviste con él esta semana, que está dando mucho que hablar. El presidente confirmó que te dijo: "Estás completamente loco". ¿Cómo reaccionaste a eso? ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa llamada? Bueno, no voy a entrar en los detalles de nuestras conversaciones. Hemos tenido muchísimas. Y si crees que esto es una crisis, deberías oír algunas de las otras conversaciones. Pero siempre hemos encontrado la manera. Tenemos muchos acuerdos. Coincidimos en lo esencial. Queremos resolver el tema de Irán, el programa nuclear iraní. Queremos asegurarnos de que Irán no suponga una amenaza para Israel, para Oriente Medio, para Estados Unidos. Que no desarrolle armas nucleares, ni los medios para lanzarlas, no solo contra Israel o contra cualquier capital europea, sino contra cualquier ciudad estadounidense. Ese es nuestro objetivo común. Eso es lo que nos propusimos hacer, y también ampliar el círculo de la paz, como hicimos el presidente y yo juntos en los acuerdos de Abraham. Así que tenemos metas compartidas. A veces, como en las mejores familias, tenemos desacuerdos tácticos, pero siempre encontramos la forma de resolverlos, y la más como grandes amigos. Podemos escribir por la manera y nuestra director Charles Hallench. Pero esta tarde va a ser muy larga. Creo que el problema es muy serio para Donald Trump, y él sabe lo que está pasando, y no le va a resultar tan fácil. Por eso está reaccionando así, por eso se está comunicando de esta manera con Benjamin Netanyahu. Sí, no, yo me creo la historia.
Creo que, bueno, para empezar, Trump es conocido por tener mal genio. Es conocido por soltar insultos a la gente. Pero también, dentro del panteón de líderes mundiales, pasados y presentes, Benjamin Netanyahu puede que haya sido quizá el mayor provocador de todos. Quiero decir, se ha contado que Bill Clinton, supuestamente, cuando Netanyahu se reunió con él por primera vez, Netanyahu entra en el despacho oval y cuando se va, Bill Clinton está fuera de sí. En plan, ¿pero quién se cree que es ese tipo? Y Obama fue pillado con un micrófono abierto, hablando con Sarkozy o con Hollande, quejándose de él. O sea, esto es lo que hace. Pero en este caso en concreto, Donald Trump está atrapado. Donald Trump está atrapado. Está metido en esta guerra en la que Benjamin Netanyahu le ayudó a entrar. Algunos dirían que Netanyahu le empujó a ello. Y es una guerra que Donald Trump no puede ganar y de la que tampoco parece capaz de salir. Así que ahora tienes a Netanyahu luchando. Y este es uno de los problemas reales que hay aquí. Los estadounidenses y los israelíes no comparten los mismos planes, no comparten los mismos objetivos. Están aliados en esta guerra, pero cada uno quiere obtener cosas distintas de ella. Además, ambos tienen sus propias bases a las que deben rendir cuentas, y esas bases no están alineadas en cuanto a hacia dónde quieren que esto vaya. Y para los israelíes, la conquista del Líbano es uno de esos objetivos. Ese no es un objetivo estadounidense. Hay asesores estadounidenses, hay neoconservadores estadounidenses, hay gente como los principales responsables de Oriente Medio de Biden, Amos Hochstein o Brett McGurk, que disfrutan viendo lo que está haciendo Israel. Hillary Clinton, creo, es una gran admiradora de todo esto. Ella describió al actual Líbano como el mejor gobierno que hemos tenido en más de 20 años en ese país. Dijo que la mejor oportunidad para la paz es con este gobierno. Básicamente, lo que hay es un gobierno colaboracionista. Bueno, supongo que sí, si esos son sus términos de paz, secretaria Clinton. Pero ya sabe, Netanyahu e Israel están intentando sacar provecho de esta guerra en el Líbano. Y al mismo tiempo, Netanyahu e Israel entienden que esta es una forma de reactivar la guerra con Irán. Así que Donald Trump ve esto, lo siente, está atrapado por ello. No quiere reiniciar la guerra con Irán, no puede ganarla, no puede salir de ella. Y ahí está Netanyahu amenazando con bombardear Beirut, sabiendo que si lo hace, los iraníes, que ahora todo el mundo entiende que son muy sinceros respecto al Líbano como parte de esta guerra más amplia, responderán. Hace un par de meses, 3 quizá. Creo que había distintas opiniones sobre hasta qué punto los iraníes eran sinceros en lo que respecta al Líbano. ¿Estarían dispuestos a firmar una paz por separado? Pero ahora todo el mundo lo tiene clarísimo. Absolutamente no. No habrá una paz por separado. Así que Donald Trump está viendo cómo Netanyahu provoca a Irán para que ataque a Israel otra vez. Y sabe perfectamente que la realidad política en Estados Unidos, bueno, la realidad política de Washington, no la del país en general, es la que es. Pero Trump entiende que si Irán llega a atacar a Israel con misiles balísticos, Estados Unidos va a tener que implicarse de nuevo. Y entonces la guerra volvería a empezar. Y por eso se nota esa frustración en Trump. Y no creo que nadie diga que lo que está diciendo Trump no sea cierto. Está loco. Debería estar en la cárcel. Todo el mundo le odia. Ya sabes, no es que Trump estuviera diciendo esas barbaridades falsas. Sí, creo que eso es justo lo que estamos viendo aquí con este asunto. Ahora bien, también sabemos que este tipo de historias se contaban sobre Joe Biden. Ya sabes, Barack Ravid, de Axios, el periodista que era el favorito tanto de la Casa Blanca de Biden como de la de Trump para tratar temas de Oriente Medio y de política exterior, creo que, en general, porque es muy fiable, muy constante. Estas historias se publican en la prensa estadounidense para que los votantes del presidente piensen que hay cierta distancia entre su presidente y el primer ministro israelí.
Así que cuando vimos más de una docena de titulares de Barack Ravid sobre cómo Joe Biden ya no podía más con Benjamin Netanyahu, que estaba al límite, realmente enfadado, bueno, eso estaba pensado para dar a los seguidores de Joe Biden la sensación o la creencia de que Joe Biden estaba realmente distanciado de Benjamin y, por supuesto, nunca lo estuvo. Joe Biden detuvo un solo envío de bombas durante el genocidio. Solo eso. Por lo demás, proporcionó entre 22 y 23 mil millones de dólares en armas, vehículos, municiones y equipamiento de Estados Unidos a Israel en los 15 o 16 meses que Joe Biden fue presidente durante el genocidio. Así que hay que entender que eso tenía un propósito. Pero en general, creo que la historia de fondo sí es cierta. Creo que todo el mundo entiende que la situación de Donald Trump, con la guerra actual contra Irán en el estrecho de Hormuz, y todo lo que está saliendo de ese conflicto, es muy complicada para él, como acabas de mencionar. Y esto fue lo que dijo Robert Kagan, Matt, justo ayer, sobre la situación en la que, según él, se encuentra ahora Estados Unidos bajo la administración Trump. Y Robert Kagan, bienvenido al programa. No, solo tengo que poner otro fragmento. Este es, ya sabes, el... Ahora podemos ver claramente cómo será el futuro. Irán tiene el control del estrecho. No parece que haya ninguna posibilidad de que Estados Unidos pueda abrirlo por la fuerza militar. Trump evidentemente no quiere hacerlo, lo que significa que el estrecho seguirá abierto, pero bajo una nueva gestión. Estará bajo gestión iraní, lo que implica que ellos decidirán quién entra y quién sale, con qué rapidez y a qué precio, porque está claro que acabarán cobrando por ello. Y eso le da a Irán una enorme capacidad de influencia, tanto en la región como en el mundo. Y ya estamos viendo cómo ejerce esa influencia hoy, con la crisis en Líbano y la forma en que Trump la está manejando. No veo ninguna opción concreta. Creo que ya hemos perdido esta guerra. Solo es cuestión de cuándo lo reconozcamos. Trump, por supuesto, no quiere reconocerlo en absoluto, y por eso estamos en esta especie de parálisis ahora mismo. Pero no veo opciones para Estados Unidos. Este error, por desgracia, va a ser un error duradero, con consecuencias estratégicas que también lo serán. Bueno, eso significa que la relación de poder en la región va a cambiar de forma drástica. Y antes de que empezara la guerra, Israel era, con diferencia, la potencia más fuerte de la zona. Irán estaba devastado, débil, aislado. Después de la guerra, con Irán controlando el estrecho, será Irán quien marque las reglas del juego. Verás a los estados del Golfo haciendo acuerdos con Irán. De hecho, ya han empezado a hacerlo. Y verás a Irán ejerciendo influencia sobre el comportamiento de Israel, como está haciendo ahora mismo en el Líbano. Irán quería que Israel dejara de bombardear Beirut. Lo exigieron, y Trump llamó a Bibi Netanyahu y le dijo que lo dejara. Ese es el futuro. Israel va a encontrarse tremendamente aislado. Irán va a estar en posición de tener poder de presión sobre países tan lejanos como Japón y Corea, que por supuesto dependen totalmente del acceso a los suministros de energía del Golfo, que Irán podrá controlar. Pero esa no es, en absoluto, la sensación que se vive en Tel Aviv, con el gobierno de Netanyahu. Allí lo ven de otra manera, y su valoración es completamente distinta. Por eso sienten que tienen que expandirse. No sé si escuchaste a Jonathan Pollard decir que esta fue la fácil y que ahora hay que ir a por Turquía y Egipto. Sí. Los turcos han vuelto a salir en varias conversaciones en la última semana o dos. Otra vez, por esos comentarios que llegan desde Israel sobre cómo me recuerda también lo absurdo que es.
lo estúpido que resulta. Recuerdo que en 2004 estaba en Irak, en la sede de la Autoridad Provisional de la Coalición, esa especie de administración colonial del Departamento de Defensa allí en Bagdad. Y la gente hablaba de Irak como si ya lo hubiéramos ganado, ¿sabes? Y así es como suena esto. En aquel entonces, en 2004, oías a la gente decir, bueno, la gran pregunta en realidad es, ¿giramos a la derecha o giramos a la izquierda? O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Siria o Irán? Y de verdad, es absurdo. Estás ahí pensando, esto no puede ser real. No pueden creer que las cosas estén saliendo bien. Pero sí, efectivamente pensaban que iba bien. Y creo que eso es justo lo que pasa en Israel. Hay un caos total, una visión completamente irracional de la realidad, todo al revés. Y eso viene del aislamiento en el que han vivido durante años, de la arrogancia, del adoctrinamiento. Porque eso es lo que enseñan en sus escuelas, es lo que predican sus medios, tanto los informativos como los de entretenimiento. Este tipo de cosas pasa incluso en sus escuelas militares, en sus academias, en sus universidades, en su formación profesional para oficiales. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Hay una cierta arrogancia, una especie de dogmas que se repiten una y otra vez. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se disiente? ¿Cómo se puede estar en desacuerdo? Los que lo hacen, los que se atreven a discrepar, acaban dejando el servicio. ¿Y qué queda entonces? Mayores, coroneles, generales, que han ido ascendiendo dentro de esa burbuja, básicamente. Y el análisis de Kagan, bueno, eso es justo lo que pensé al leer su artículo en The Atlantic. Está confuso, no tiene sentido. Mira, por un lado estás diciendo que los iraníes controlan el estrecho de Hormuz, porque Donald Trump no quiere hacer nada para impedirlo, como si Trump no quisiera recuperarlo, dando a entender que Donald Trump o Estados Unidos tienen la capacidad de hacerlo. ¿Sabes? Es el mismo argumento que él planteó en su artículo en The Atlantic, donde decía que a menos que Estados Unidos invadiera Irán, dando a entender que el país tiene la capacidad de hacerlo, pero elige no hacerlo, y además insinuando que esa invasión tendría éxito, cuando en realidad no lo tendría. Pues bien, también en este caso, Estados Unidos no tiene la capacidad de recuperar el estrecho de Hormuz, y si lo intentara, no tendría éxito. Así que, su análisis aquí me resulta muy confuso, ¿sabes? Sobre todo porque afirma que los iraníes fueron diezmados al principio de todo esto, pero ahora de alguna manera son una potencia mundial. En 3 meses, después de ser bombardeados 30,000 veces, pasaron de una cosa a la otra. Y no entiendo cómo su análisis llega a esa conclusión. Quiero decir, ¿cómo da ese salto? En fin, esto es más de lo mismo por su parte y por parte de los suyos, más de lo mismo de estos neoconservadores. Luego dice que Estados Unidos no tiene opciones. Vale, pero si acababas de decir que Estados Unidos sí tiene la opción de recuperar el estrecho de Hormuz, solo que Donald Trump está eligiendo no hacerlo. O sea, estás diciendo que Donald Trump está siendo blando con Líbano y que no deja a los israelíes hacer lo que necesitan hacer allí. Quiero decir, hay opciones, claro, simplemente están eligiendo no hacerlo. Ninguno de sus argumentos, al menos para mí, tiene sentido, ni es válido, ni se sostiene cuando lo analizas más de 3 o 4 segundos. Y así es como son los neoconservadores. Al final, su argumento siempre acaba volviendo a lo mismo. Incluso si tiene esa frase de «hemos perdido esta guerra», déjame decirte algo. Estos tipos dijeron exactamente lo mismo en 2006 sobre Irak. Dijeron lo mismo en 2009 sobre Afganistán. ¿Y cuál fue su solución? Pues hacer la guerra más grande, ¿no? Enviar más tropas, hacer esas ofensivas masivas. It's not possible to do that here, but the idea would be that we didn't do this war right. We lost this war. The next one, we have to be A, B, and C. So I'm sure in the next conversation, Kagan's going to talk about the necessity for $1.5 trillion Pentagon budget in order to make sure we don't lose wars like Iran again.
This notion that we're here. De que Kagan y los neoconservadores ven las cosas con claridad y que esto demuestra lo mala que es esta guerra. No, están repitiendo las mismas tonterías de siempre. Todo el mundo entiende que esta guerra es un fracaso, es una derrota. Vaya, ¿por qué están? Quiero decir, sí, pero ¿qué es lo que dicen después? ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es la recomendación? Ya sabes, ellos creen que una ocupación de Irán sería un éxito. Pero para empezar, Estados Unidos no tiene la capacidad para hacer eso. No tenemos 5 millones de hombres bajo las armas, o los que hicieran falta para mantener una ocupación así. Y además, esa ocupación sería un desastre. Sería peor que las de Irak y Afganistán. Mira, como puedes imaginar, yo estuve cerca de esa gente en Washington, D.C. Los vi. Vi lo que hicieron en la primera década de este siglo. Y luego, estando en Washington, formando parte de grupos de expertos, tenía que estar en los mismos lugares que ellos. Así que sinceramente no tengo absolutamente ninguna paciencia con esa gente. Matt, ¿qué es lo que quieren en el Congreso cuando hablan de fusionar los ejércitos de Estados Unidos e Israel? Y esto es lo que dijo el congresista Ro Khanna al respecto, sobre esa parte. La llaman la sección 224. La gente está cansada de la arrogancia y la insolencia del primer ministro Netanyahu, diciéndole a Estados Unidos lo que tenemos que hacer. Todo el país de Israel tiene un PIB menor que el de una sola ciudad de mi distrito, y aún así, Netanyahu cree que puede decirle al pueblo estadounidense lo que debe hacer. La persona que más enfadada está con él ahora mismo es el presidente Donald Trump. Y todo el mundo en Estados Unidos, sean republicanos, independientes o demócratas, dice que tenemos que dejarle claro a Netanyahu que quien toma las decisiones es América, no el primer ministro de otro país. Quieren menos cooperación y menos cheques en blanco para Israel, no más. Solo el Congreso de Estados Unidos podría imaginar en este momento algo como hagamos aún más por Israel, no menos. Y eso es exactamente lo que hace la sección 224. Es algo bastante sencillo. ¿Deberíamos hacer más por Israel de lo que ya hacemos o deberíamos hacer menos? Si crees que deberíamos hacer más por Israel, entonces deberías estar en contra de mi enmienda. Si crees que deberíamos hacer menos por Israel, en un momento en que él le dice con arrogancia a Donald Trump lo que tiene que hacer, entonces deberías apoyar mi enmienda. Ahora, quiero dejarlo claro, el señor Netanyahu escribió personalmente a un miembro del Congreso para incluir esta sección 224 en el proyecto de ley. Sí, es que si la gente no lo ha leído, es como la mayoría de las cosas que aparecen en la NDAA o en cualquier ley, ya sea de autorizaciones o de presupuestos. Es increíblemente breve, increíblemente vaga. Básicamente dice que el Departamento de Defensa creará un agente para supervisar la coordinación y luego permite la investigación y el desarrollo, la industria y un montón de otras cosas. Muy vago. Puedes interpretarlo como quieras, pero la idea es que técnicamente esto no es una fusión. Y habrá quien diga que, bueno, Estados Unidos tiene el mismo tipo de acuerdos con nuestros aliados de la OTAN o con los países de los 5 ojos para compartir inteligencia y todo eso. Pero esto va más allá de eso. Para empezar, Israel no es un aliado por tratado de Estados Unidos. Y además, tampoco existe ese nivel de integración. No hay una integración de la inteligencia de la OTAN directamente dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Hay cosas que compartimos, sí, pero muchas otras que no. No Foreign es la marca que más aparece en cualquier documento clasificado. No Foreign significa ningún ciudadano extranjero, es decir, ninguno, absolutamente ninguno. Y eso básicamente dejaría fuera ese tipo de información. Aquí se estaría creando una relación en la que los israelíes estarían integrados en los procesos del Pentágono de principio a fin. Y la idea detrás de todo esto es que de esa manera el Congreso no tendría que votar para enviar armas,
dinero u otras formas de ayuda a Israel. Sending money or other forms of assistance to Israel. It's already baked into the Pentagon. So the IDF Eso ya está integrado en el Pentágono. Así que las Fuerzas de Defensa de Israel no van a ser la sexta rama del Departamento de Defensa, pero al mismo tiempo van a ser, digamos, una organización que existe dentro del propio organismo del Pentágono. Es decir, va a estar ahí, va a circular por el torrente sanguíneo del departamento, va a ser como su hermano gemelo. Y la forma en que está redactado todo esto permite que los israelíes participen en todo, sobre todo en la parte de adquisiciones, en la parte de compras. La idea es que, igual que nosotros adquirimos casas, tanques, fusiles o lo que sea, los israelíes formen parte de ese proceso. The Israelis are part of that process. And this hides the assistance that goes to Israel. Y esto oculta la ayuda que va a Israel. Así no hay rendición de cuentas. Una vez más, el Congreso no tiene que votar sobre ello. Pero además, como decía el representante Khanna, que hacía un punto muy acertado, Israel tiene un PIB más pequeño que cualquiera de las ciudades de su distrito. Él representa Silicon Valley, para quien no lo sepa, así que es un distrito muy rico. Pero aún así, el hecho es que Israel es un país pequeño, y esos aproximadamente $4,000 millones al año que recibe como parte de un memorando de acuerdo que Barack Obama puso en marcha al final de su mandato, esos $4,000 millones significan mucho para ellos. That $4 billion, that means a lot to them. Now, of course, what they've received since October 7th. Ahora bien, desde el 7 de octubre de 2023, vaya, hace ya 8 o 9 meses, han recibido más de $20,000 millones, unos 22 o 23,000 millones. Así que ahora hay que pensar que el total se acerca ya a los 30,000 millones. Y si los israelíes están realmente dispuestos a renunciar a eso, eso te muestra lo valioso que sería, y todo lo que recibirían, sin rendir cuentas, sin reconocimiento, sin transparencia. Simplemente, recibirían cosas como, de nuevo, ya sea en el ámbito de investigación y el desarrollo, en la parte de adquisiciones, o en otras áreas también, porque es tan impreciso, por ejemplo, en materia de inteligencia. Por lo que entiendo, Matt, corrígeme si me equivoco, cuando hablamos del ejército, del complejo militar industrial y de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo lo relacionado con la producción militar, hay algo que pasa incluso, por ejemplo, en Rusia. Muy poca gente sabe realmente qué está ocurriendo dentro del complejo militar industrial, qué están produciendo, cuáles son los nuevos avances o los nuevos productos. Y creo que es lo mismo. Pasa igual en Estados Unidos. Luego, Israel va a saber qué está ocurriendo con esos avances. Va a tener acceso a las nuevas innovaciones, a las nuevas armas, a las nuevas tecnologías, a todo lo que está pasando, ya sabes, bajo el control del Pentágono. ¿Es así? Parece que sí. Quiero decir de nuevo, está redactado de una forma tan ambigua y tan vaga. Pero si vas, o mejor dicho, recomiendo a la gente que consulte a Ben Freeman, del Quincy Institute. Ben lleva años trabajando en esto. Se centra sobre todo en la industria armamentística. Acaba de escribir un libro, junto con Bill Hartung, que probablemente sea el mayor experto en el complejo militar industrial de Estados Unidos. Bill y Ben publicaron un libro a principios de este año titulado El Pentágono del $1 billón, aunque las nuevas ediciones ya deberían llamarse El Pentágono del $1,5 billón, claro. Pero el trabajo de Ben sobre este tema en concreto ha sido, explosivo. Él es quien realmente ha investigado a fondo qué significa exactamente la sección 224. Por eso remito a la gente al trabajo de Ben en el Instituto Quincy y a lo que ha estado escribiendo sobre este tema. Pero sí, claro que sí. Es todo tan vago. Aunque también sabemos por las declaraciones de los israelíes y por entender cómo funciona el sistema, lo que implica realmente permitir algo así. Y sí, implica eso. Es decir, es una relación, un acuerdo, una asociación. Da igual, porque es tan nebuloso y tan impreciso que puede significar lo que ellos quieran. Y van a quedarse con lo que quieran, sin duda. Además, el propósito de todo esto vuelve a ser ocultar cualquier tipo de responsabilidad. Así que,
Ya sabes, habrá una relación simbiótica con los israelíes que no se parece a nada de lo que hemos tenido antes. De hecho, ya es una relación terrible, casi pecaminosa. Sinful relationship. Sí, en este tema dijo que Benjamín Netanyahu, de alguna manera, ordenó, y me parece increíble que pueda hacerlo, ordenó que se llevara esta parte a debate, a votación, todo eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Recuerdas aquella entrevista en 60 Minutes? Dijo que en una década, en 10 años, no dependerían de Estados Unidos como ahora, que querían ser independientes de Estados Unidos, que iban a separarse. Pero con la forma en que está manejando esto, sí. No, and yeah. Well, the idea, like I think that he was alluding to. Sí, bueno, la idea, creo que él estaba aludiendo a eso de la fortaleza a Israel, ¿no? Israel, y creo que incluso la describió como una especie de Esparta moderna. Fue él o alguien más, no recuerdo, pero del mismo estilo. Pero sí, quiero decir, la idea es que no haya rendición de cuentas. Lo que está pasando aquí es bueno, es algo, sí, es una jugada maestra, es brillante, y gracias a Dios que Ben Freeman lo señaló. Gracias a Dios que gente como Ro Khanna entiende exactamente lo que significa. Y bueno, el error que están cometiendo es intentar hacerlo ahora. No sé por qué no esperan hacerlo el año que viene, cuando estén a unos 18 meses de las elecciones. No lo entiendo. Porque esto va a obligar a muchos republicanos a decir, vale, esto ya es demasiado, no podemos seguir con esto. Porque lo es. Es algo que sin duda va a fortalecer a Israel. Serán, sí, más independientes en el sentido de que ya no recibirán $4,000 millones cada año de los estadounidenses, pero van a estar tan integrados en la segunda economía más grande del mundo, en el complejo militar industrial más grande del mundo. Con diferencia, quiero decir, con los estadounidenses es difícil decir si es el ejército más fuerte o el más poderoso. Desde luego, en algunos aspectos lo es. Quiero decir, el número de buques de guerra que tenemos, los aviones que tenemos, las armas nucleares que tenemos. Sabes, los rusos también pueden argumentar algunas de esas cosas, pero luego está también el tema del rendimiento contra Irán. Y claro, ¿qué significa realmente todo eso? ¿Qué significa de verdad? Pues eso, pero sí, quiero decir, es que aquí nada de lo que oímos, Nima, podemos fiarnos. No podemos creer en nada. Dicen una cosa y luego es justo lo contrario. Y al final, lo único que importa de verdad es lo que realmente pasa. Y entonces, bueno, vi a uno de los defensores de la sección 224, este tipo Richard Spencer, un antiguo oficial del ejército estadounidense, que estuvo en West Point, pero ya no está allí. Ahora trabaja en una especie de centro de estudios sionista. Es el mismo al que Benjamín Netanyahu, cuando habló ante el Congreso, citó diciendo que incluso, ya sabes, yo o fulano Spencer, él ha dicho que Israel es el ejército más moral. O sea, una de esas tonterías tuyas. Pero vi cómo lo defendía, y todo era puro maquillaje, solo palabrería superficial sobre cómo, ya sabes, Estados Unidos tiene tantos. Y esto es lo que también dijo Aipac, que Estados Unidos tiene tantos enemigos, que el mundo es un lugar tan peligroso, que cómo podríamos, estar locos por no asociarnos con los combatientes más innovadores que existen. La idea es que los estadounidenses van a sacar más provecho de eso, pero en realidad es algo esencialmente parasitario. Eso es todo, es parasitario. Matt, Israel tiene una ley según la cual, si alguien tiene doble nacionalidad, por ejemplo estadounidense e israelí, tiene que quedarse solo con una. Tiene que elegir una y renunciar a la otra. Pero nosotros no tenemos eso. Diría que aquí en Brasil pasa algo parecido. Si tienes, digamos, la nacionalidad colombiana y la brasileña, no puedes llegar muy lejos en la administración, por ejemplo, en el gobierno de Lula. Es lo mismo. Pero en el caso de Israel, la ley es parecida, aunque más restrictiva.
of law, but more restricted when it comes to Israel. But when it comes to the United States, it's somehow. Pero cuando se trata de Estados Unidos, de alguna manera, todo el mundo puede, o sea, incluso pueden ir, servir en las fuerzas de defensa de Israel y luego volver a Estados Unidos y conseguir un puesto más alto. Y esas personas son las que van a decidir si apoyamos o no a Israel. Claro que lo vamos a apoyar, porque yo estuve allí, serví en las fuerzas de defensa de Israel y ahora estoy en Estados Unidos. ¿Cree que eso va a cambiar? Porque la gente no está contenta con la forma en que Estados Unidos sigue implicado en estas guerras. En algún momento, tiene que haber un entendimiento de que este tipo de doble ciudadanía está perjudicando la seguridad y el futuro de la gente en Estados Unidos. ¿Cree que eso va a cambiar? Is that going to change in your opinion? It should. I mean, how can you have dual loyalties? Debería ser así. Quiero decir, ¿cómo se puede tener lealtades divididas? Y sé que esto se exagera. En Facebook circulan cosas que dicen que, ya sabes, la mitad del Congreso tiene ciudadanía israelí. Eso no es cierto, en absoluto, pero algunos sí la tienen. Aún así, tienes declaraciones de personas como Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, este fin de semana en el desfile del Día de Israel en Nueva York, donde Bezalel Smotrich encabezó a todo un grupo, un auténtico contingente de criminales de guerra que participaron en ese desfile. Ya sabes, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, que está siendo investigado y probablemente reciba una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en algún momento de este año. Ya sabes, él y otros 7 u 8 que encajan en la categoría de criminales de guerra. Y bueno, la gente, puedes entrar en Dropsite News. Hicieron un reportaje completo sobre quiénes estaban allí, y otros medios también lo hicieron. Pero claro, Chuck Schumer diciendo en ese desfile del Día de Israel que Israel ofrece un espacio seguro para los judíos de todo el mundo y que necesita a Israel porque la historia le enseña que puede que algún día tenga que huir. O sea, un disparate total. Un disparate. Chuck Schumer va a tener que huir de Estados Unidos a Israel por el antisemitismo. Quiero decir, es pura basura de cuento de hadas, repetida para defender a un estado de apartheid, para defender a un estado ocupante, para defender a un estado que comete crímenes de guerra todos los días, que ha sido acusado de genocidio y está siendo investigado por ello. Y todo el mundo sabe que el Tribunal Internacional de Justicia acabará dictando un veredicto de culpabilidad dentro de unos años o cuando puedan hacerlo. Pero claro, la cuestión también es a quién se debe la lealtad. No puedo imaginarme a un miembro del Congreso entrando al Congreso con el uniforme de cualquier fuerza armada. No puedo imaginarme, por ejemplo, a alguien entrando con el uniforme de la Marina Mexicana, ¿no? O llevando un mono de vuelo, como si fuera un piloto de combate de la Real Fuerza Aérea de Tailandia, o algo así. Sabes, pero eso ya lo hemos visto. Tenemos a Brian Mast, de Florida, que no es un congresista cualquiera. Es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Es decir, la persona de más alto rango en temas de política exterior en la Cámara es miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se supone que está retirado, pero sigue llevando el uniforme. Entonces, ¿dónde están sus lealtades, no? No debería haber ninguna duda. No entiendo cómo se puede obtener una autorización de seguridad después de haber sido miembro de otro ejército o de haber tenido la ciudadanía de otro país. Hasta donde yo sé, y Larry Johnson o alguien así lo sabría mejor que yo, tenía entendido que no se puede tener doble nacionalidad y al mismo tiempo una autorización de seguridad, y desde luego no una de nivel alto o ultra secreto. Entonces, ¿cómo es posible eso? Mira, esa prohibición existe por una buena razón. Y como decías, es algo que tienen prácticamente todas las naciones del mundo. Evitar que las personas en su gobierno tengan ciudadanía o lealtad hacia otro país. Una cosa es permitir que tus ciudadanos sean también ciudadanos de otros lugares, claro, sin problema. En Estados Unidos, por ejemplo, puedes tener 3 o 4 ciudadanías, creo.
Yo mismo lo he pensado alguna vez, porque mi abuela era de Irlanda, y de vez en cuando miro cómo podría obtener la ciudadanía irlandesa. Pero claro, otra cosa muy distinta es que eso ocurra con un oficial del ejército, un miembro del Congreso o alguien de la Casa Blanca. Es que vamos, lo ves y sabes perfectamente que está mal. Looking straight at it, you know it's wrong. Matt, do you see Europe Matt, ¿tú ves a Europa hoy, viendo sus políticas actuales? Da la impresión de que no sé si se sienten cómodos con lo que está pasando. Porque cuando hablamos de Oriente Medio, están bastante alejados de lo que ocurre allí. Nadie pregunta cuál es la posición europea o su política en Oriente Medio. En cuanto al sur del Líbano, no hemos visto ninguna condena de lo que está ocurriendo allí. En Gaza, lo mismo. Están hablando con, bueno, tenemos a España, que es diferente a otros países. Pero cuando se trata de la Unión Europea, no se ve ese tipo de unidad para salir y condenar lo que está ocurriendo con la invasión del Líbano, por ejemplo, o en Cisjordania, o en Gaza. Incluso hemos escuchado a Smotrich hablar de la anexión total de Cisjordania. Dice que van a eliminar todas esas zonas A, B y C, que hay que disolverlas. Y bueno, también habló del tratado que tenían, el Tratado de Oslo, y dijo que había que eliminarlo. Y claro, esa es la mentalidad que hay hoy en Israel. Y no se ve ningún movimiento por parte de los europeos. Quieren que la guerra continúe. Parece que su prioridad es el caso de Ucrania. Y por ahora, la prioridad de Estados Unidos es la guerra en Oriente Medio. Las dos partes no se están acercando porque cada una tiene sus propias prioridades. ¿Cómo ves la forma en que se están desarrollando las cosas entre ambos bandos? No sé si Donald Trump será capaz de poner fin al conflicto en Oriente Medio antes de dejar su cargo como presidente de Estados Unidos. Porque creo que esto va a seguir y que acabará pasando el problema al próximo presidente del país. ¿Y cómo crees que eso va a cambiar o redefinir la relación entre Estados Unidos y los europeos? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Quiero decir, él no va a poder poner fin a ninguna de las dos guerras antes de irse. Y desde luego, creo que en Europa existía la idea de que si seguimos a los estadounidenses en Oriente Medio, ellos nos apoyarán en Ucrania. Y claro, los europeos han respaldado a los estadounidenses en Oriente Medio durante décadas. Pero hemos visto cierta vacilación en el último año, aunque también vimos el año pasado que los países del E3, Alemania, Reino Unido y Francia, ya sabes, los otros tres firmantes del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, ¿verdad? El acuerdo nuclear de 2015, ya sabes, votar o no votar, pero iniciar y luego supervisar la aplicación del mecanismo de sanciones automáticas contra Irán, que fueron crueles, que fueron draconianas, que fueron, bueno, quiero decir, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, se golpea el pecho y se atribuye el mérito de haber destruido la moneda iraní. Y la verdad es que sí, tiene mérito en eso. Pero claro, también está el sufrimiento que eso ha causado a los iraníes. La economía iraní, tú puedes hablar de esto mucho mejor que yo, ya estaba en una situación muy difícil, ¿verdad? Especialmente por la política monetaria de Irán y otras cuestiones a lo largo de los últimos años. Pero este año, cuando se aplicaron esas sanciones automáticas, vaya, eso sí que fue realmente destructivo. Y bueno, eso lo hicieron los europeos. Y no ha habido el quid pro quo que quizá esperaban. Ahora, los europeos también tienen sus propios intereses, claro. Comparten la misma visión del mundo. Dicen que en el fondo forman parte del mismo imperio. Así que, el año pasado, Scholz hablaba de cómo, cuando los israelíes estaban bombardeando Gaza, porque evidentemente los israelíes estaban bombardeando Gaza, en realidad estaban haciendo el trabajo sucio de los europeos. Y bueno, los comentarios que hemos visto de Macron, de Starmer y de otros van en la misma línea. Apoyan esta guerra, aunque ahora intenten marcar distancias. Pero sí, con Donald Trump,
incluso si llegan a un acuerdo, NIMA con Irán, volviendo al tema de Estados Unidos e Irán, aunque lleguen a un acuerdo, ¿cuánto tiempo crees que duraría? How long would that last for? How Exactly. long, right? I mean, how long until Exacto, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuánto falta para que las condiciones sean tales que resulte políticamente beneficioso para los políticos estadounidenses e israelíes decir, no, volvamos a la guerra? Y además, está toda esa mentalidad, ¿no? Por un lado, la necesidad expansionista israelí de dominar la región. Por otro, la necesidad estadounidense de mantener su imperio, de arreglar lo que se rompió en 1979, de restaurar el orden que se perdió con la revolución iraní? Esas cosas no desaparecen. Así que tenemos este ciclo de guerras que va a continuar. Los iraníes están haciendo todo lo posible por establecer una disuasión, por hacerlo tan doloroso, no solo para los israelíes y los estadounidenses, sino también para los estados árabes del Golfo y, en realidad, para el mundo entero. Exacto. Quiero decir, se trata de presionar a Japón y a Corea, ¿sabes? Para que sientan las consecuencias de permitir que los estadounidenses e israelíes lleven a cabo estas guerras. Pero al final, nada de esto va a terminar hasta que Estados Unidos reduzca su apoyo a Israel. Y eso no va a pasar. No vamos a ver ninguna acción en ese sentido, ni por parte del Congreso estadounidense ni de la Casa Blanca hasta la década de 2030. Y además, también hará falta que en Israel se den cuenta de que no solo están sobreextendidos, sino que se están destruyendo a sí mismos, que se están preparando para un fracaso catastrófico, que se están colocando en una situación en la que tarde o temprano van a perder. Y además, existe la posibilidad de una guerra civil dentro de Israel. De nuevo, agotamiento, sobreextensión del país en todos los sentidos. Por eso los israelíes, volviendo a la sección 244, están tan desesperados por formar parte de Estados Unidos, ¿verdad? Para tener ese apoyo que no necesita votarse. Es algo orgánico, forma parte de nuestro propio proceso aquí en América. Creo que eso es una de las cosas que los israelíes buscan con todo esto. Pero claro, hasta que no se produzca una retirada del apoyo estadounidense a Israel y hasta que no haya un gobierno israelí que reconozca los límites, no de su poder, sino de su ideología, de su teología, hasta que no haya un gobierno israelí que entienda que se están llevando a sí mismos por un camino hacia el desastre y que hay que dar marcha atrás. ¿Crees que eso será posible algún día? ¿Y eso crees que podría llegar a pasar alguna vez? Porque si no se elimina eso, ¿cómo puede haber paz en Oriente Medio? Si no se acaba con la resistencia a la ocupación y la dominación israelí y estadounidense, ¿cómo va a desaparecer esa guerra? Porque lo que hay en Palestina, en Líbano, en Irán, es resistencia al imperio, es resistencia a la colonización, es resistencia a la ocupación. Y hasta que todo eso no termine, esa resistencia va a seguir existiendo. Da igual cuánto bombardees a esa gente, cuántos de sus hijos mates o cuántos de sus barrios destruyas. Siempre habrá resistencia hasta que la ocupación se acabe, hasta que el imperio los deje en paz. Entonces, ¿cuándo va a ser posible eso? Creo que estamos atrapados en este ciclo en el que las cosas se enfrían durante un tiempo y luego vuelven a calentarse. Y quizá tengamos otra gran guerra como esta en algún momento, quién sabe. Que Dios nos ayude si llega ese momento, porque hay gente como los Kagan asesorando a la Casa Blanca, diciendo que el error de la administración Trump fue no golpearlo bastante fuerte, o alguna tontería por el estilo. Sí, creo que por ahí van las cosas. Pero bueno, no. Donald Trump deja la Casa Blanca sin haber resuelto ni esta guerra en Oriente Medio ni la de Ucrania, no por sus acciones. Matt, looking at Trump administration today, who's the most Matt, si miramos hoy la administración de Trump, ¿quién dirías que es la persona más poderosa dentro del gobierno, dejando a Donald Trump aparte? Por lo que entiendo, no veo a J.D. Vance ahí. Tampoco veo a Marco Rubio, ni a Pete Hegseth. No son. Y lo que percibo es que, según entiendo,
Stephen Miller, junto con Jared Kushner, tienen algún tipo de papel muy influyente porque tienen muchísimo poder. Las negociaciones, fíjate en las negociaciones sobre Ucrania con Rusia. Fue después, cuando la cosa se puso más seria, que Donald Trump, ya sabes, pidió a Jared Kushner que se uniera a Steve Witkoff. Asked Jared Kushner to join Steve Witkoff. And he joined Steve Witkoff with the negotiations. Y se unió a Steve Witkoff en las negociaciones con Irán. Nadie sabe cuál fue la posición de Jared Kushner en esas negociaciones. No es un experto, no es un diplomático. Steve Witkoff tampoco era un diplomático. Y sabemos, por otro lado, que Stephen Miller, cuando uno escucha cómo habla, da la impresión de que es el jefe del Pentágono, el jefe del Departamento de Estado, el jefe de todo. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Quién está dirigiendo realmente, dejando a Donald Trump aparte? Who's running the show, putting Donald Trump aside? He visto cosas que Nima había dicho, que la estrella de Miller ya no brilla tanto como antes, pero me resisto a estar de acuerdo con eso. Creo que tienes razón sobre Vance. Creo que el presidente lo ha humillado tantas veces y que Vance está tan desesperado por conseguir su apoyo para las elecciones de 2028 que no va a mover ni un dedo para causar problemas. Últimamente hemos visto una purga en el gabinete, ya sea Noem, Bondi o ahora Gabbard. Es interesante, por supuesto, que todas sean mujeres, pero creo que Marco Rubio tiene una gran influencia. Creo que Rubio está muy implicado en todo esto, de forma discreta, como asesor de seguridad nacional, ya sabes, desde hace más o menos un año, cuando despidieron a Mike Waltz. Rubio asumió ese papel de asesor de seguridad y hubo críticas hacia él, diciendo que como secretario de Estado estaba siendo eclipsado por Witkoff y Kushner. No debería ser Rubio quien fuera a reunirse con Kushner. Los rusos van a reunirse con los iraníes. No debería ser él. Yo creo que el papel de Rubio como asesor de seguridad nacional es estar sentado al lado del presidente. Y creo que él lo ve como algo fundamental. Puede enviar a quien quiera a mantener esas conversaciones, pero esas personas no tienen poder de decisión. Incluso cuando el vicepresidente fue a Islamabad, los informes decían que cada vez que surgía una pregunta, Vance tenía que salir de la sala para llamar a casa y obtener una respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿quién está sentado junto al presidente cuando entra esa llamada? Marco Rubio. Pete Hegseth, obviamente, es solo una figura de cara al público. Y creo que Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, es alguien a quien el presidente sí escucha. Y yo sí creo que, bueno, más adelante sabremos que Kane ha sido muy claro con el presidente sobre la imposibilidad de que los estadounidenses ganen esta guerra por la vía militar y sobre lo absurdo que sería volver a iniciarla. Creo que por eso Donald Trump es tan reacio a reanudar la guerra. No quiere que ocurra. Así que, bueno, Susie Wiles, la jefa de gabinete, parece estar cumpliendo su papel bastante bien, al menos según mi punto de vista. Pero creo que el problema que tenemos es que algunos de sus principales asesores, y estoy completamente de acuerdo contigo respecto a Kushner, totalmente, al 100%, uno de los problemas que tenemos en el ámbito económico, creo que él sí escucha a Scott Bassett. Creo que solía escuchar a Howard Lutnick. No creo que Lutnick sea, ya sabes. Ahora estoy entrando en un terreno que no conozco tan bien. Así que quizá haya una historia hoy en la prensa económica sobre cómo Lutnick es inseparable de Trump. Pero tengo la sensación de que Lutnick no es la misma persona que era hace 14 meses cuando estaba en su administración. Ahora bien, diría que lo que debería asustarnos a todos los que acabo de mencionar, es que, madre mía Nima, ves una de esas reuniones del gabinete y te juro que parece que estoy viendo un dibujo animado de Batman con el Joker rodeado de todos sus secuaces. ¿Sabes? Quiero decir, el elenco de personajes, esos villanos de caricatura que el presidente ha reunido a su alrededor, es sencillamente espectacular. Pero creo que una de las cosas que más nos asusta aquí es la idea de que recibe muchos consejos del grupo de Fox News, de Sean Hannity, de Jesse Waters, del general Jack Keane, de Hugh Hewitt y de Mark Levin.
No creo que esas historias estén exageradas. Creo que esto es justo lo que ya sabíamos de él, de Trump, en su primer mandato, que escuchaba Fox News. Según tengo entendido, así es como Doug McGregor acaba entrando en el Pentágono al final del primer mandato del presidente. Porque ya sabes, McGregor salía en Fox y decía cosas inteligentes, acertadas, con las que el presidente estaba de acuerdo. Y bueno, puedes preguntarle directamente a Doug, supongo, pero desde luego, esa era mi impresión, si no recuerdo mal. Ya sabes, creo que la enorme influencia que tienen estos hombres de Fox News a la hora de reforzar las creencias del presidente, de moldear su visión del mundo, de conectar con su forma de pensar, creo que eso es una parte muy importante de todo esto. Supuestamente, según Politico o The Economist o uno de esos medios, el general Jack Keane fue el cerebro detrás de este bloqueo. Fue el general Jack Keane quien dijo, deberíamos simplemente bloquear a Qatar, y eso llamó la atención del presidente. Y luego el presidente se vuelve hacia Hegseth y John, ya sabes, Dan Keane, y les dice, ¿qué tal un bloqueo? ¿Sabes? Y sí, así que bueno, me preocupa mucho que una vez más, este grupo de villanos de caricatura que rodea a Donald Trump puede que sean los de Fox News a quienes más escucha. Pero también con Rubio, creo que Rubio ha tenido un papel muy importante en todo esto. Solo que en silencio. De nuevo, ocupando ese puesto de asesor de seguridad nacional. Ese tipo es un engreído. Sí, lo es. Lo es. Quiero decir, le ves al tipo, le ves en las audiencias. Y sí, bueno, una cosa que se puede decir de Rubio es que tiene confianza, cree en lo que cree. Y no es ningún tonto. Puede que sea ignorante en algunas cosas, puede que esté moldeado por una ideología, puede que esté influido por una historia un poco fantástica y mitológica sobre Cuba, sus padres y todo eso. Pero desde luego, cuando tratas directamente con él, creo que es bastante inteligente, alguien a quien hay que respetar. Podemos burlarnos de él. Pasa lo mismo con Donald Trump. Quiero decir, la cantidad de gente que se ha burlado de Donald Trump a lo largo de los años. Y yo crecí a las afueras de Nueva York, así que en los años 80 sabía perfectamente quién era Donald Trump. Y se reían de él todo el tiempo. La gente se metía con él y con todo lo que hacía. Y mira dónde está ahora. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros. Y por favor, echad un vistazo al Substack de Matt. A ver, lo tengo aquí. Sí, aquí está. It's your yeah. Here it is. You can go there. Aquí lo tenéis. Podéis entrar, suscribiros y vais a disfrutar de lo que cuenta Matt, porque nos está ofreciendo información muy sólida. Desde su punto de vista, muchos ya lo sabréis si seguís este podcast. Matt tiene su propia manera de ver las cosas, y es muy importante para todos nosotros conocer todas esas dimensiones, todos esos ángulos, pero su forma de entenderlo es realmente buena. Disfruto mucho cada vez que hablo con él. Bueno, gracias, Nima. Te lo agradezco mucho. Y a todos los que estáis viendo esto, suscribíos al canal de Nima, dadle a me gusta, compartidlo. Estás ya cerca del 500,000, ¿verdad? Sí, ya casi. Pero sí, de verdad, gracias por decirlo. Gracias, Nima. Gracias. Muchísimas gracias. A ti.